22 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Buen día, América. Vamos hasta las 9 con mucha información. Le agradecemos mucho al presidente del Colegio de Abogados que está con nosotros. ¿Cómo está, presidente? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Saludo a todos. ¿Cómo anda? Bien. Bien, muy bien. Mire, la verdad que queríamos tener una palabra calificada en conceptos que muchas veces los periodistas interpretamos, pero no es lo mismo que traer una persona que entiende para empezar a conversar. Ayer ha quedado conformado el Consejo Asesor de la Magistratura con 20 miembros. ¿Qué lectura puede hacer de este panorama que ha sucedido y sigue sucediendo en un país polémico? Bueno, está dentro de las posibilidades reglamentarias y por lo tanto ha quedado conformado con los integrantes del Senado que correspondían. Claro. Después hay lecturas políticas, pero eso ya no nos compete a nosotros. Claro, por supuesto. Sí. Pero quiero decir, han vuelto a los 20 miembros, han pasado por distintas etapas, primero 20, después 13, se vuelve al inicio en sí, de alguna manera. De alguna forma, de alguna Ajá. forma. Lo cierto es que la lectura que desde nuestro lado hacemos Sí, nosotros ¿cuál es la lectura? que se ha politizado demasiado el Consejo de la Magistratura. Ese es el tema. Ese es el problema. Ya nosotros, los colegios de abogados en general en el país, tenemos una crítica que, en general, los consejos de la magistratura tienen una composición que es mayoritariamente política. Ah, bien. Y menos cantidad de abogados, que sería lo ideal. Sería gente de parte independiente, de la posición independiente del abogado, sería lo ideal que esté dentro de un consejo de la magistratura. No obstante eso, en las últimas elecciones también se ha notado la politización del sector independiente, que sería de los abogados. Ah, ¿también se notó? Se ha notado porque hubieron dos listas, una apoyada por el PRO, la otra apoyada por Junto por el Cambio, kirchnerismo, justicialismo y demás. La cuestión que se nota esa politización y al estar politizado un sector que debe ser independiente ya no es el reflejo de la abogacía, de esa visión independiente que tiene que tiene tener. que seleccionar y calificar a los jueces, ¿no es cierto? Exactamente. Doctor, lo conveniente sería que sean abogados independientes todos los que integren esto, o sea que la pata política quede afuera para la selección de los magistrados. No, tiene que estar la pata política, tiene que estar. Lo que pasa es que no tiene que haber desequilibrio. Ah, En este caso claro. está desequilibrado. Hacer jugadas políticas en sí. Exactamente, y si el sector que debe ser independiente ya se ve cuando va a las elecciones que hay apoyo de los dos partidos mayoritarios, ya se ha politizado el sector que debería ser independiente y aportarle justamente esa visión independiente, Claro. diferente. Para mí la democracia se construye en el diálogo. Claro. Y a partir del diálogo tiene que haber pata política, pata académica, pata judicial, etcétera, etcétera. Tiene que estar todo integrado. Pero para poder integrarse, ese sector independiente no debe ser dependiente. Doctor, y haciendo una proyección a Tucumán, ¿cómo se vive la relación esa entre la política, la justicia y los abogados? Vos que sos el representante del colegio. Tenemos exactamente el mismo problema, es decir, pasa lo mismo. uno tiene que estar en constante diálogo con absolutamente todo, justicia, Sí. política, abogacía, pero tenemos el mismo desequilibrio. Es decir, yo creo que los consejos de la magistratura deberían estar más integrados por abogados, por sectores independientes, que por tantos políticos, por el sector político. Que son los que entienden, conocen el paño y además, bueno, obviamente los jueces y fiscales son abogados. Porque en definitiva, vos fíjate que un consejo de la magistratura Sí. lo que busca es la selección de magistrados, ¿no es cierto? Sí. Para seleccionar magistrado, ya la presencia de políticos dentro de ese Consejo Asesor de la Magistratura lo tiñe, porque en definitiva el político lo mismo va a opinar cuando llegue a la legislatura el pliego ese. Ah, claro, tiene su espacio y además se integra al espacio que Exactamente. supuestamente le tiene que corresponder, entre comillas, a la justicia. Entiéndase por justicia a los abogados, ¿no? Lo que le está faltando a Tucumán, que sí lo tiene la Nación, por lo menos el Consejo de la Magistratura Nacional lo tiene, es el control disciplinario de la judicatura. Acá en Tucumán lo ejerce una comisión de juicio político proveniente de la legislatura, Sí. que funciona como una especie de antesala de un jury, de un juicio, Sí. de un jurado de enjuiciamiento. A Tucumán le está faltando algo que controle a los jueces, que juzgue al juez en su comportamiento y que lo ideal sería el código de ética del magistrado, que permita no llegar a sanciones extremas ante una situación particular de un juez. Sanción extrema me refiero al juicio político, ¿no? Sí, sí, sí. No llegar a esa sanción extrema previo
una serie de interrogantes a cumplir, serie de obligaciones a cumplir, serie de prerrogativas a controlar, etcétera, etcétera. Doctor, dos en una. ¿Qué es el código de ética? Y me imagino el que me va a decir, y acá en Tucumán existe, obviamente. No, en Tucumán debe ser una de las pocas provincias en la cual no existe. ¿Y el código de ética qué te permite? Básicamente una serie de postulados que reflejan cuál sería el buen comportamiento de un magistrado. Ah, muy bien. Serían los parámetros para ser juez. Exacto. Desde el punto de vista ético. No para ser, sino para desempeñar la judicatura. Ah, para desempeñar la judicatura. O sea, no es anterior a la selección, sino posterior. Sino posterior. Doctor, ¿y por qué en Tucumán no está ese código? Tenemos básicamente entiendo yo que hay una oposición fuerte de parte de la judicatura a la sanción de ese código. La legislatura ya lo tiene trabajando varios proyectos que no es ni más ni menos que el Código Iberoamericano de Ética del Magistrado. Cuando llegó al colegio nosotros le hicimos un agregado, básicamente una comisión en la cual debería estar integrada por el presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, por el presidente del Colegio del Sur, por un miembro de la legislatura, un miembro del Ejecutivo, un miembro de la facultad, un miembro universitario. Sí. Evidentemente hay una oposición, porque de lo contrario es donde la sociedad para crecer institucionalmente debiera estar exigiendo esa sanción, es decir, un código de ética del magistrado. ¿Nunca hubo en Tucumán? Nunca hubo. Ah, no es que lo sacaron, sino que nunca hubo. Me decía recién que en la mayoría de las provincias existe eso. En la gran mayoría, bueno, no en todas. No en todas, pero en la gran mayoría. Sí. ¿Y eso el Colegio de Abogados lo ha planteado, lo puede plantear o eso depende de la...? Lo venimos planteando de forma reiterada. Nosotros el año pasado, ante un proyecto que estaba presentado a la legislatura, adherimos con estas modificaciones que te decíamos, porque básicamente el Código Iberoamericano de Ética del Magistrado, nosotros le hicimos un par de agregados nada más que nada que tiene que ver con la idea de conformar una comisión controladora de ese ejercicio de la magistratura. Sí. Fíjate vos, muchas veces uno habla acá en Tucumán del Consejo Asesor de la Magistratura. Sí. Pero el Consejo Asesor, para que la gente lo pueda llegar a entender, no es ni más ni menos que un órgano seleccionador de jueces. Y en lo que no ponemos énfasis, que es lo más importante, en el control del ejercicio de la judicatura. O sea, selecciona a los jueces, ahí es donde entra la política, se lo utiliza con la pata política, pero el control de la judicatura no existe. El control de la judicatura no existe. Que eso acá está regido acá en Tucumán con dos leyes antiquísimas y con la Constitución, obviamente, pero esos casos que prevé la Constitución son muy restrictivos. Y es tan restrictivo que como sanción tiene únicamente el juicio político de un magistrado. Y muchas veces no es necesario, es sumamente costoso para la provincia llegar a despedir a un juez, a hacer un juicio político. Y el causal tal vez no sea justificativo. O sea que el código de ética, ¿código me dijiste que se llama? Código de ética. ¿Podría solucionar? Absolutamente. Totalmente. Absolutamente, porque a ver, un magistrado está constantemente en evolución, normalmente el que de primera instancia quiere pasar a segunda. Crecimiento. Y obviamente, con su lógica. Entonces vos a través del código vos podés controlar eso y eventualmente sancionar a aquel que no lo está haciendo de una manera correcta. ¿Y de quién depende, doctor? Hoy de la legislatura, del Poder Ejecutivo, una decisión política. Pero está, me decía, ahí circulando. Absolutamente, porque no es ni más ni menos que el Código de Ética iberoamericano ya aprobado, obviamente, en otras partes. Solucionaría muchos problemas, evidentemente. No se llegaría a la instancia que se tiene que llegar con el juez que se tiene que llegar, depende del caso que tenga o la denuncia. No solo porque también puede haber una intencionalidad política en la búsqueda de destituir a un magistrado, ¿no? Yo no lo he visto. Normalmente... No, yo sinceramente nunca he visto una intencionalidad política. Lo que he visto es magistrados que han incurrido en falta. Bien. Pero que por esta falta de normativa termina en una sanción extrema cuando en realidad podría haberlo solucionado de otra manera. Yo creo que no solo solucionaría muchos problemas, sino que lograría que la provincia tenga un crecimiento institucional. Claro. Nosotros, sin esta sanción, estamos realmente atrasados institucionalmente. Porque tenemos un órgano seleccionador
pero no tenemos un órgano controlador. Y alguno que me esté escuchando va a decir, pero la legislatura lo hace. Lo hace de otra manera. Por eso vuelvo, tenemos una comisión de juicio político que funciona como una antesala del jury. Claro. Esa comisión de juicio político de la legislatura termina siendo de un carácter absolutamente político. Claro, debería es decir, tener un tamiz. como una compuerta, es decir, te lo abro o no al jury, Claro. cuando en realidad con un código de ética se solucionan muchas mayores cuestiones, porque uno permite controlar al juez acabadamente, sin ser extremo en las sanciones, y que el juez pueda desarrollar libremente su actividad. Gracias por haber venido, doctor. No, por favor. Un gusto. El mío. Ahí está, ¿no? El análisis del presidente del Colegio de Abogados, que entiende en estos temas, no solamente en cómo quedó el conformado el Consejo Asesor de la Magistratura a nivel nacional, sino también cómo vive la justicia y la relación con los abogados acá en la provincia de Tucumán. Cambiamos de tema.